vamos a pasar ahora al tema de María Jimena Molina, que nos va a hablar de los 7 pecados del abolicionismo penal en la negación de la víctima. Así que tiene la palabra, estimada colega. Muchas gracias, Francisco Pascua. Bueno, mi exposición, como recién decía el doctor Pascua, es los 7 pecados del abolicionismo penal, la ausencia de la víctima. Y ustedes se preguntarán por qué he denominado así a mi exposición. La respuesta es muy sencilla, porque desde hace varios años viene predominando en el ámbito académico y por añadidura en el ámbito judicial una visión abolicionista del derecho penal. El abolicionismo penal, si bien ha tenido diferentes vertientes en el campo criminológico, en líneas generales declara su afán por eliminar al sistema penal. Surgido en sociedades idílicas, de mucho bienestar, de mucha cultura y de pocos habitantes, como en el caso de Holanda y de los países escandinavos, se exportó este modelo a los países latinoamericanos con las grandes diferencias que existen entre los países en los que se instauró, en estos países desarrollados. El objetivo del abolicionismo penal es acusar al modelo punitivo de no ser un modelo de solución de conflictos, sino de decisión vertical del poder. Y quien discrepa con esta forma de pensar es considerado autoritario. Por lo tanto, genera una dictadura cultural. Esta peligrosa mirada de hacer el derecho y de ver al derecho ha generado distintos artilugios por parte de sus defensores, de sus fanáticos, con, digamos, a los fines de defender los derechos de los imputados, los derechos humanos y de las garantías, se han adoptado ciertos artilugios, como por ejemplo, lo que hablábamos hoy recientemente, la liberación masiva de presos que se realizó con excusa del coronavirus. Ahora, los abolicionistas han tomado como caballito de batalla estos derechos humanos de los delincuentes, pero ¿quién niega las garantías constitucionales, procesales y penales de una persona? Creo que todos los que estamos acá somos garantistas en el sentido estricto del término. Los propulsores de esta corriente consideran que la respuesta social al crimen no debería ser el castigo, sino un proceso de mediación o de conciliación entre las partes. Esta justicia restaurativa que intentan aplicar, como si las partes, como si la víctima y el victimario tuviesen que solucionar un problema, como señalan ellos, entre comillas, a través de las reglas de la justicia contravencional. Lo más perverso de esta forma de pensar es que el objetivo de los fanáticos es una teatralización para mantener las apariencias de lo que se demuele. Es una ideología que carece de datos empíricos o verificables y por lo tanto adolece de muchísimos pecados o defectos. Yo he señalado algunos que creo que son los capitales o los más importantes, pero no significa que no haya otros. El primer pecado que observo del abolicionismo penal es el triunfo de la criminología crítica. El abolicionismo penal se vale de la criminología crítica para criticar justamente al Estado capitalista. La criminología crítica es aquella que junto con el marxismo se rebelan para deconstruir la legitimidad de las instituciones de control. Por lo tanto, declaran su rebeldía también hacia el orden social. Y consideran al derecho penal como una ideología que responde a los intereses de una clase dominante y opresora. A raíz de esta visión, se genera una victimización del delincuente, aduciéndose cuestiones que tienen que ver con la marginalidad, con la pobreza, con la falta de educación, pero en realidad se trata estas de nociones que son extrajurídicas, que pueden señalar los condicionamientos sociales de una persona, que pueden señalar las causas de cultivo del delito, pero no las razones motivacionales que llevan a una persona a delinquir. Y basta aquí remitirse al principio de dignidad de la persona, que señalaba Carlos Nino, según el cual los actos voluntarios y libres de una persona tienen consecuencias. Por lo tanto, si una persona de manera libre y voluntaria quebranta la norma y comete un delito, ese acto tiene consecuencias, y esas consecuencias se debe transmitir en la imposición de un castigo que en nuestro sistema penal, a su vez, se traduce en la aplicación de una pena de prisión de acuerdo al delito que haya cometido. Continúan los abolicionistas señalando que, como no se castigan a los grandes negociados, entonces no hay que castigar al torpe o al tonto. Y retratan al Estado como un Estado generador de dolor y de muerte. Entonces se presentan como una bocanada de aire fresco que vienen a oxigenar
al sistema estatal opresor de quienes cometen un hecho delictivo. El segundo pecado que me gustaría mencionarles, y que encuentro en el abolicionismo penal, es la utilización de un lenguaje abstracto y minimizador en muchas ocasiones, e intrincado y enrevesado en otras. ¿Por qué digo que es minimizador y abstracto? Porque se han eliminado y tergiversado términos. Ahora se habla de problemas y de conflictos, pero no se habla de crímenes, de peligrosidad ni de castigo. Por supuesto que hablan de conflicto con ese ánimo de instaurar esa justicia restaurativa que tanto desean. Ahora, según la Real Academia Española, conflicto no es sinónimo de delito. Y se suprimieron palabras como peligrosidad, criminal, castigo, y se empezaron a utilizar otras como jaula para hacer alusión a las cárceles, o vulnerabilidad para hacer alusión a los estereotipos que crea el Estado para perseguir y condenar, o para hacer alusión a algunas víctimas en detrimento de otras. Pero los disparates de estos abolicionistas no solamente están en la utilización de un lenguaje minimizador y abstracto, sino también, como decía recién, en la utilización de un lenguaje rebuscado y enrevesado. Y eso lo podemos ver en muchos fallos y resoluciones judiciales en los que no se entiende absolutamente nada, porque están plagadas de tecnicismos, de latinismos, de vaguedades, de ambigüedades, que lo único que hacen es lograr a propósito que la persona que está detrás del mostrador no entienda nada, y por lo tanto no termine ejerciendo uno de sus derechos, como es el derecho a recurrir. Preguntémonos entonces, ¿cuántos ciudadanos legos conocemos que además de interiorizarse en los temas relacionados con la justicia penal, reconozcan, conocer y entender una sentencia o una resolución judicial? En definitiva, a través de un lenguaje minimizador y abstracto en algunas ocasiones, y rebuscado e intrincado en otras, lo único que hace el abolicionismo es crear una retórica de la impunidad. El tercer pecado que les quiero mencionar es la eliminación de la pena de prisión, que es uno de los objetivos que tienen los abolicionistas, eliminar esta forma de castigo. Y lo intentan a través de diferentes artilugios, como por ejemplo la declaración de prescripción de las causas, a través de la petición constante de nulidades, a través de la petición de mejoras en las condiciones carcelarias, y si eso no es así, entonces que se liberen a los presos y demás. Existe un consenso generalizado en los abolicionistas de que la idea de castigo tiene que ser reemplazada por la idea de reproche. Ahora, todos sabemos que la sociedad moderna occidental se ha construido sobre la premisa de la realización de justicia. Y aquí permítanme reseñar un pequeño párrafo de John Locke, quien decía: para asegurar el cumplimiento de la ley de la naturaleza, que aspira a mantener la paz y la preservación de toda la humanidad, cada uno posee el derecho de castigar a los transgresores de dicha ley. Porque la ley natural sería algo vano, como todas las demás leyes que conciernan a los hombres en este mundo, si nadie en el estado natural tuviese el poder suficiente de ejecutar dicha ley. Tanto la pena como el derecho penal en su conjunto son parte de una creación humana que han sobrevivido a lo largo de las generaciones y que forman parte del pacto social que los ciudadanos han celebrado, mediante el cual le han otorgado al Estado la legitimación punitiva para obliterar la ley del talión, o también conocida como justicia por mano propia. La pena de prisión debe ser aplicada a quien ha cometido un hecho delictivo. Y este aspecto retributivo, que muchas veces es socavado bajo el estigma de punitivista, conlleva a su vez un aspecto preventivo, que es evitar que ese delincuente vuelva a cometer un delito en el futuro, como también genera un elemento un aspecto de disuasión hacia el resto de la ciudadanía, para evitar que la ciudadanía entonces cometa delitos. La sanción penal es un elemento privilegiado, porque además de estas cuestiones, encierra un valor simbólico que en cuanto transmite el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad como bienes socialmente protegidos. Y a su vez, y como aspecto secundario, la aplicación de una pena de prisión tiene como finalidad redundar en un esfuerzo en afianzar la lealtad hacia la norma y hacer comprensibles sus contenidos normativos. Por lo tanto, es moralmente correcto que el ofensor sufra por la ofensa cometida. Lo justo es darle a cada uno según sus actos.
Sin perjuicio de estos principios que la ciudadanía mantiene vigentes, el abolicionismo penal se propone todo el tiempo tratar de eliminar la pena de prisión, porque considera que es inútil e ilegítima. Y también señalan los abolicionistas que la finalidad de la pena de prisión es la reinserción del delincuente, pero no hacen más que señalar un razonamiento falaz, porque la reinserción del delincuente es una consecuencia inmediata que se genera luego de la imposición de una pena de prisión. Es decir, la reinserción del delincuente es la que se lleva recién en la etapa penitenciaria, en la que se le otorgan las herramientas al condenado para su posterior ingreso al medio libre, pero no es un fin en sí mismo. Y fíjense qué peligro que encierra esta idea de considerar como fin a la reinserción social como fin de la pena de prisión, porque no solo se desnaturaliza la idea de castigo de la pena, sino que conlleva a emitir un mensaje erróneo hacia a la ciudadanía, porque ya realmente perdería sentido cumplir la ley. Despojar a la pena de la noción de castigo es lo mismo que despojar a la persona de la responsabilidad de los actos propios y de este principio de dignidad de la persona que recién señalaba y que ha desarrollado muy bien Carlos Nino. El último disparate de los abolicionistas ha sido la promoción de una pena natural, y esto lo llevó adelante el juez Slokar en un fallo recientemente, en un voto minoritario, en el que promovía la aplicación de una pena natural al delincuente que había recibido un balazo, un disparo en la pantorrilla, porque suponía que, como ya había recibido ese disparo, entonces había ya recibido un castigo por el delito cometido. Y aquí les quiero recordar que este delincuente había cometido el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, estaba trasladando 15 bolsas con 429 kilos de pasta base de cocaína y 32 kilos de marihuana, había ingresado al país por un paso indebido, con una camioneta robada, con una patente chilena, y mientras intentaba ingresar, la Gendarmería Nacional le dio la voz de alto, pero esta persona, en lugar de acatar esa voz de alto, trató de embestir a los funcionarios de la Gendarmería Nacional con la camioneta, arriesgando la integridad física de estos. Fíjense qué disparate que significaría intentar imponer esta pena natural y qué insensata es esta idea, porque podría aplicarse entonces la pena natural para aquel abusador sexual que luego de haber abusado a su hijo durante años y años, tiene su órgano sexual dañado en virtud de esas violaciones, porque entonces se considera que como tiene esa lesión ya ha recibido esa pena natural. O considerar que se puede aplicar la pena natural para el caso de dos delincuentes hermanos que entran a robar a una casa y uno de esos hermanos en el contexto de ese robo fallece. Entonces, al sobreviviente hay que aplicarle la pena natural porque pobrecito perdió a su hermano mientras intentaba robarle a la víctima. En definitiva, esta visión abolicionista lo único que hace es chocar con la validez cultural y jurídica de la pena de prisión y no hace más que generar reclamos y estupor en las víctimas y en la ciudadanía, que ve cómo muchísimos delincuentes son condenados con penas mínimas y con beneficios liberatorios constantes. El cuarto pecado que quiero mencionarles es la creación de la dicotomía reincidencia real, reincidencia ficta. El artículo 50 del Código Penal dice lo siguiente: habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiera un nuevo delito punible también con esa clase de pena. Esto significa que una persona que viene cometiendo varios hechos delictivos, que por diferentes razones están siendo tramitados en diferentes órganos jurisdiccionales, esas causas no se han acumulado y por lo tanto no es sentencia definitiva, esa persona nunca va a ser considerada reincidente. Los doctrinarios del derecho explican que la reincidencia real es aquella que se da cuando el delincuente vuelve a cometer un hecho delictivo luego de haber cumplido pena de prisión, y la contraponen a la reincidencia ficta, que en realidad sería cuando no es necesario que la persona haya estado en prisión, sino que basta con que haya sido condenada. Fíjense también qué disparate que significa esta concepción de la reincidencia que se ha creado en el corazón del derecho penal, que en lugar de pensarse a la reincidencia como la simple reiteración de un hecho delictivo, como sería lo más lógico,
se diseña este absurdo que considera solamente reincidentes solo una porción de los delincuentes. La Real Academia Española explica que reincidir significa volver a caer o a incurrir en un error, falta o delito. Los académicos de Derecho explican también que la reincidencia es considerada tal cuando la persona vuelve a delinquir, porque se supone que esa persona, ese delincuente, ha transitado por un proceso, ha estado en prisión, ha conocido lo que es cumplir una pena de prisión y por lo tanto ha demostrado un desprecio al volver a delinquir. Pero esta mirada benévola y enrevesada de este instituto lo único que hace es generar más impunidad y más reclamos de las víctimas y de la ciudadanía. El quinto pecado que encuentro dentro del abolicionismo penal es la apropiación de los derechos humanos para el delincuente. Y esto lo mencionaba al principio de mi exposición. Sabemos que los abolicionistas han tomado como caballito de batalla a los derechos humanos de los delincuentes y realizan una victimización de ellos alegando cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el delito, como son cuestiones que tienen que ver con la pobreza, la marginalidad o la falta de educación. Y aquí permítanme reseñar un párrafo de nuestra querida Diana Cohen Agres, que en su obra Ausencia Perpetua señala: ante la masacre por goteo perpetrada por los asesinos, los operadores judiciales, imbuidos de un cinismo disfrazado de compasión, traicionan el derecho humano a la vida. Pues mientras reclaman el derecho humano de los asesinos a ser protegidos de los efectos de sus actos delictivos, violan el derecho humano del ciudadano a que su vida sea protegida del salvajismo criminal. Y en un primitivismo inadmisible, la injusta justicia retrotrae a la sociedad hacia un nuevo estado de naturaleza. Esta apropiación de los derechos humanos que los abolicionistas realizan de los delincuentes, en definitiva, siempre es en aras de la aplicación de un derecho penal mínimo, y ha significado un detrimento hacia los derechos humanos de la víctima, porque mientras se produce este enaltecimiento de la figura del delincuente, por otra parte se está produciendo el ostracismo de la víctima. Si bien es una cuestión esta que, gracias a los nuevos aires de cambio, puede empezar a revertirse con una correcta aplicación de la ley de víctimas y con un correcto reconocimiento de los derechos humanos de los que son tributarios las personas que han sufrido un hecho delictivo. El sexto pecado o defecto del abolicionismo penal es la creación del juicio abreviado. Todos sabemos que los juicios abreviados, más que tener como finalidad lograr una celeridad dentro del proceso, son una fábrica de acuerdos entre el fiscal, el defensor y el imputado para favorecer al delincuente y para generar más impunidad. No conozco el caso particular de la provincia de Mendoza, pero sí puedo dar ejemplos de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, puntualmente de la Fiscalía de Casación, del Tribunal de Casación de La Plata, donde yo trabajo, que veo la alarmante cantidad de juicios abreviados y de recursos de casación que llegan luego de haberse celebrado un juicio abreviado. Se celebran juicios abreviados por tentativas de homicidio, por casos de abuso sexual agravados, donde se establecen penas que no superan los dedos de una mano. Es decir, se realizan juicios abreviados para los casos en los que, por ejemplo, una persona ha intentado matar a otra, la ha morido a palos, y gracias a que la víctima ha tenido un organismo fuerte y ha sobrevivido, entonces se le aplica entonces la calificación de tentativa de homicidio, pero en ese tipo de casos tan aberrantes se fijan juicios abreviados. Y otro disparate que sucede en el contexto de estos acuerdos es que mientras se alegan los beneficios de la celeridad que provocan los juicios abreviados en el proceso, por otro lado los defensores interponen recursos de casación para lograr que la sentencia no se haga efectiva, la sentencia de primera instancia, y por lo tanto el delincuente pueda seguir gozando de libertad si es que durante el proceso y durante la sustanciación del juicio abreviado estaba en libertad. Y aquí debo recordar que los recursos de casación tienen la característica de tener el efecto suspensivo. Eso significa que hasta que no haya una sentencia firme y hasta que el Tribunal de Casación no se expida, la sentencia de primera instancia no se ejecuta. Por consiguiente, los juicios abreviados generan impunidad para los delincuentes que la sacan barata porque pactan con el fiscal una pena que realmente resulta siempre irrisoria.
generan un abarrotamiento en segunda instancia, porque constantemente se generan recursos de casación luego de los juicios abreviados, y esto es en parte también porque luego del fallo Casal, los tribunales de casación están obligados a expedirse absolutamente y a revisar absolutamente todo, salvo lo que surja estrictamente de la inmediación. Y además, los criminales generalmente suelen ser beneficiados porque los tribunales de casación terminan imponiendo una pena todavía menor a la pactada. Mientras todo esto sucede, la víctima está ausente y la ciudadanía espera que se haga justicia. El último pecado que les menciono es la defensa de los derechos de algunas víctimas en detrimento de otras. Sabemos que el abolicionismo penal tiene como su eje y su finalidad última la eliminación de la pena de prisión, la aplicación de una pena natural, de la justicia restaurativa. Pero en realidad esto no se aplica para las víctimas o para los delincuentes de determinadas víctimas. Es decir, para los represores de la década del 70 o para los delincuentes que han cometido hechos delictivos que tengan que ver, que se hayan cometido en un contexto de violencia de género, como en el caso de un abuso sexual hacia una mujer, o en el caso de un femicidio, se aplica un manedurismo sin garantías. Es decir, que se puede ver entonces que existen en nuestro país víctimas de primera y víctimas de segunda. Y aquí, bueno, antes de ir a la cita que les iba a decir, estos abolicionistas reivindican a las madres de Plaza de Mayo, y cuando se trata de las madres cuyos hijos han sido robados y asesinados, dan vuelta la cara y hasta las tratan de punitivistas. Voy a la cita de Diana Cohen Agrés, que les quiero señalar en este caso. En una ominosa analogía con una etapa del país que creíamos superada, con su silencio, el Estado opaca todo aquello que no le sirve al relato oficial, y los muertos violentados de hoy ingresan en las filas de los NN, sin homenajes, sin conmemoraciones, sin tributos consagrados a quienes fueron las víctimas de una violencia no menos salvaje que la de entonces. Consustanciado con un revisionismo sesgado, el relato omite que si no solo la historia, sino la pena a cumplir, la escriben los vencedores. Los mismos que se consagran a la condena de los delitos durante la dictadura son quienes liberan expeditivamente a los asesinos de las víctimas en democracia. Mientras esta ideología pervive y se expande en el ámbito de la justicia penal argentina y de manera angustiosa en las universidades de Derecho, el ostracismo de las víctimas es alarmante. Pero tengo una buena noticia, y creo que esto ya lo ha mencionado también nuestro querido Daniel Rollero, es que no todo está perdido. Soplan aires de cambio, Usina de Justicia ha trabajado mucho para ello. Contamos con la Ley Nacional de Víctimas. En la provincia de Buenos Aires se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados la Ley de Víctimas. Es decir, que queda muchísimo por hacer. Creo que no hay que dejar ceder ni dejarse avasallar por los abolicionistas. Es responsabilidad de los funcionarios judiciales no caer en estas peligrosas redes y mantener siempre los principios éticos y jurídicos sobre los cuales se ha construido el sistema penal argentino. Finalizo con una frase de Voltaire: los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos más tarde o más temprano. Muchas gracias.